Hola a todos y a todas. Estamos hoy con Iván Ferreiro aquí en las salas de Warner, presentando ese Trinchera Pod, su último álbum, así que vamos a charlar con él y nada, comenzamos. Iván, Trinchera Pod, nuevo álbum, 7 años sin sacar música. ¿Qué se le pasa a un artista que no saca música nueva? Porque tú has seguido subiéndote a los escenarios, pero no has sacado música nueva. ¿Qué se le pasa a un artista por la cabeza cuando está tanto tiempo sin música nueva? Bueno, estáis vosotros sin música nueva, yo estoy haciendo todo esto, ¿no? Entonces realmente yo, pues eso, entre que estoy de gira con el disco anterior y voy componiendo y tal, pues sí que estoy con música nueva, ¿no? Estoy como preparando cosas y la verdad es que a mí el proceso de crear las cosas me gusta muchísimo. De hecho, a veces me frustra un poco cuando sale el disco porque ya no tengo mucho más que hacer más que reproducirlo, ¿no? Entonces realmente pues hago muchas cosas y realmente pues durante todo ese tiempo estoy pensando en cómo voy a hacer mi próxima canción, cómo va a ser mi disco. Me refiero, no es una idea que tenga al momento, ¿no? Sino que como lo voy desarrollando durante todo ese tiempo, al final yo estoy como disfrutando mucho de todo ese proceso, ¿no? Este disco viene con una innovación. He leído en otras entrevistas que te alejaste un poco del piano. Venías un poco desgastado musicalmente de tocar lo anterior con piano, guitarra, que has dicho, voy a renovarme total. Sí, el tema es que realmente llevaba muchos años componiendo con mi piano y todo eso, y estábamos tocando y toco el piano y sigo disfrutando del piano, ¿no? Pero a la hora de escribir, o sea, cuando has acabado un disco y has contado algo, te quedas con esa idea de decir, bueno, ¿y ahora qué cuento, no? ¿De qué va a ser lo próximo? ¿Sobre qué voy a hablar, no? Entonces, realmente esta vez lo que hice fue ponerme a trabajar directamente con mis máquinas y con eso, más que nada para divertirme con la música, ¿no? Me refiero, no puedo, o sea, yo no soy un pianista, eso es lo primero, es decir, no puedo un día que me aburro ponerme a tocar a Chopin porque no tengo la técnica ni sé tocar, ¿no? Entonces tampoco puedo bajar al estudio todos los días y con el piano estar haciendo música ni haciendo canciones todos los días, ¿no? Entonces sí estaba un poco aburrido de hacer las canciones de la forma habitual, del piano y tal y cual, porque además si estás haciendo canciones con piano y no se te ocurre la letra, estás parado hasta que encuentras esa letra, ¿no? Mientras que con la electrónica me permite ir al estudio y hacer música y no tengo que intelectualizarla, solo puedo solo hacer música, puedo darle un botón a una cosa y que empieza a sonar un ritmo y con otra empezar a hacer un ambiente. Entonces me permite como convivir con la música de una manera más natural sin tener que poner todas mis emociones o mi intelecto en ello, ¿no? Entonces sí estaba harto de componer con el piano, ¿no? Y estaba cansado de eso, ¿no? Y también tenía ganas, a medida que trabajaba con todas las máquinas, también tenía ganas de que cuando llegara la siguiente gira poder plantearle a mi banda, que tocan muy bien todos, ¿no? Pues que tocáramos de una forma distinta y a partir de otro sitio, ¿no? Y todo tiene que ver un poco con el aburrimiento y con que odio aburrirme. Mira, hace poquito estaba con Andrés Suárez y me decía que después de la pandemia, había borrado una serie de canciones para hacerse un disco totalmente nuevo. El otro día estuve con Raiden y dice que ha encontrado la vocación ahora en hacer novela. Tú has estado 7 años sin sacar música nueva y además has pasado la pandemia y llegas con unos ritmos en el que dices, también vamos a bailar, ¿no? Tocas esa maquinita, como dices, y dices, vamos a bailar, y es lo que espera un poco ahora en esta Trinchera Pod de cara también a los conciertos, ¿no? Sí, me refiero que al final al estar trabajando con máquinas hay muchos momentos donde a mí se me había olvidado el poder del ritmo, ¿no? Es decir, suelo hacer canciones como con un significado, con un concepto, ¿no? Y en este tiempo también estaba en casa y a veces solo me dedicaba a hacer ritmos y me encontraba a mí mismo bailando en mi estudio y desahogándome, ¿no? Y sobre todo en una pandemia que no puedes salir de casa, a veces me montaba la fiesta yo solo, ¿no? Y estaba allí bailando y pinchando y disfrutando, ¿no? Entonces creo que me he acordado de que también la música tiene esa parte, ¿no? Que la tenía un poco olvidada. Creo que le dedicaba demasiado a lo intelectual y me olvidaba de la parte física de la música, ¿no? Y yo creo que la electrónica me ayuda a ir a algo más. Ostras, es curioso que siendo electrónico me hace ir a algo más atávico, ¿no? Que es boom, 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 ¿no? Trinchera Pod llega con la filosofía de Iván Ferreiro, pero también llega con una filosofía como del entorno, de la gente de lo que has
mamado y de la gente que tienes alrededor. Tienes una canción con Tasugueiras, por ejemplo. Has hecho estos vinilos en el que has pegado tu foto o manejando también pues, a otros artistas. Incluso metes cositas de Max Richter, Vivaldi. Es eso, ¿no? La filosofía también un poco del reciclaje y del homenaje a otros El artistas. reciclaje estaba ahí todo el rato, esa idea, ¿no? De que en el fondo, la idea viene porque en el fondo cada vez que nosotros escribimos también estamos haciendo un reciclaje. Cada canción nueva que uno hace, aunque no uses los samplers de los demás, en el fondo hago música y hago la música que hago porque he oído un montón de música, sé la música que me ha gustado, la que no me ha gustado, es decir, en el fondo siempre estamos reciclando las canciones. Al fin y al cabo hay 12 notas o 7 notas más los negras, las teclas negras, hay 28 letras. Es decir, en el fondo estamos reciclando ideas todo el rato y el pop tiene algo de reciclar lo mismo. Es decir, creo que el pop es de las pocas actividades culturales, ¿no? Donde realmente cada vez que llega alguien nuevo empieza de cero otra vez. Y yo pues ahora tengo 52 y he contado mis cosas desde los 20, he ido madurando en mis canciones y ahora llegará alguien con 20 que contará las mismas cosas que contaba yo con 20, pero a su manera, ¿no? Es decir, el pop es lo único que se recicla continuamente y donde se premia la novedad y la frescura. Aunque la fórmula la haya usado otro, cada vez que llega uno nuevo y la hace, la fórmula es nueva, ¿no? Y nos sigue emocionando, ¿no? Seguimos contando la misma historia de amor, seguimos contando la misma historia de desamor, seguimos peleando con las canciones, ¿no? Es decir, la propia música es un reciclaje, ¿no? Y estábamos pensando mucho en eso y de repente estábamos con lo de Max Richter, ¿no? Y él tenía ese discurso sobre, en lugar de reciclar plástico, vamos a reciclar a Vivaldi, ¿no? Y nosotros de pronto vimos que teníamos músicas increíbles de Antón García Abril, del Hombre y la Tierra, que podíamos coger eso y que solo oír ese arreglo nos llevaba ya directamente, nos da unas imágenes sobre el mundo animal, sobre la ecología, sin necesidad de que hagamos ni siquiera una sola palabra de letra, ya nos está llevando a un sitio, ¿no? Y por otro lado, curiosamente, siento que cuanto más colaboro con los demás, cuanto más pido a los demás que me ayuden, cuanto más me ayudan los demás, más original suena mi música, ¿sabes? Y curiosamente, cuando estoy yo solo haciendo cosas, me estanco y sueno más estático, ¿no? Entonces, al final, me doy cuenta que yo hago esto para estar con los demás. Es decir, podría ir yo solo a tocar, pero yo prefiero tener una banda porque la música es colectividad, la música es intimidad y colectividad. Estamos en nuestra casa oyendo los discos con nuestro corazoncito encogido, pero luego disfrutamos mucho de ir al concierto de ese mismo disco y cantar de forma colectiva con un montón de personas desconocidas, ¿no? Uh-huh. Y ahora que ha llegado el momento que dices quiero jugar un poco y te metes en este mundo de la electrónica que estábamos hablando, ¿cómo fue el momento de decir a tu banda, bueno, voy a dejar un poco el piano al lado y he descubierto que quiero hacer ruido con esta maquinita? ¿Cómo fue el hecho de presentárselo y claro, luego de cara a los conciertos también cómo lo vais a preparar? O sea, realmente yo ya usaba mucha electrónica en casa y muchas veces las demos que les daba a ellos, las maquetas, pues yo las había grabado con electrónica, ¿no? El tema es que nunca me centraba tanto en la electrónica como para que fuera definitiva, ¿no? Y al final ellos tocan tan bien y tocan tan bonito que las pistas que ellos grababan eran mucho más bonitas que las que tenía yo, ¿no? Pero ya en la gira de casa empecé a meter mis modulares y mis sintes en medio de los conciertos sin avisar, ¿no? Me compraba un aparato y se lo daba a la gente del equipo y cuando llegaba el show lo enganchaba allí y les decía, en este tema dejarme un hueco, ¿sabes? Y ya fui introduciendo todo eso y ellos ya sabían que yo iba a tirar por ahí, ¿no? Y que además me refiero que es una cosa que ya hacíamos con Piratas, ¿no? Y que en el fondo pues medio abandoné cuando dejábamos Piratas y me dediqué traté de hacer una cosa distinta porque no quería seguir una estela, ¿no? Pero ahora me parece que ya es el momento de retomarlo, ¿no? Y cuando llego y les digo que va a ser electrónico, pues primero pues ponen una cara así porque les exijo esforzarse, ¿no? Y ellos tocan tan bien que en el fondo no era que yo les dijera voy a hacer más música electrónica, sino que les dije, mirar, la electrónica va a mandar y vais a tener que tocar de otra manera, vais a tener que buscar vuestro hueco en otro sitio, ¿no? Y bueno, mi banda siempre me miran como así, ¿sabes? Pero luego cuando llega el momento de la verdad, se vuelcan a muerte, ¿no? Y están muy comprometidos, ¿no? Y lo acaban disfrutando mucho. También yo, parte de mi trabajo y de mi labor es conquistar a mi banda cada año, ¿no? Y conquistarle con las canciones, con los textos, con las propuestas que hago. A veces es complicado porque la música es complicado explicarla, ¿no?
me resulta, entonces a veces les explico, quiero hacer esto o lo otro, entonces les suena medio marciano. Pero luego cuando ya tengo unas pistas grabadas y escuchan las emociones que hay ahí, ya lo entienden y dicen, vale, pues yo voy a tocar desde aquí, yo voy a hacer desde allá, ¿no? Pero al final, mira, al final la música es música. La toques con lo que lo toques, ya toques con un sonajero o toques con este piano o con un aparato rarísimo, ¿no? Y si la música consigue llegar al de al lado, ya está todo el trabajo hecho, ¿no? Y respecto a lo que me decías del directo, joder, yo he trabajado mucho con todos mis aparatos, he trabajado tanto que realmente mi idea es poder tocar con mi banda y no interferir sobre la banda tampoco, si acoplo mi instrumento. Entonces, para mí la electrónica es como este piano, puedo tocar en cualquier momento con mi banda y trato de hacer una electrónica que no sea estática, que no sea un ordenador, darle a la barra espaciadora y que salgan 80 pistas, ¿no? Eso ya lo hice, ya sé cómo funciona, pero no me divierte tanto como construir en directo. Tiene que haber juego, es la idea. El tema es divertirse y el tema es estar un poco en el alambre, ¿no? Me refiero. Sí. El tema es que lo cierto es que yo me aburro rápido, entonces si salgo solo a cantar, pues me lo paso muy bien el primer bolo, pero en el segundo, ese trocito que era instrumental, me apetecería hacer algo y trato de llevar cosas que no haya que... O sea, prefiero tocar porque sé tocar algo que tenerlo ensayado, ¿no? Ensayar me parece aburrido. Sin embargo, saltar al vacío con un instrumento, pues no es aburrido, es divertido. Y en el fondo, todos los músicos somos más solventes de lo que creemos. ¿Cómo ha sido el hecho de, después de estos 7 años que has ido cocinando un poco a fuego lento esta trinchera pop, el momento en el que has escuchado el disco al completo y si ha cumplido un poco tu expectativa, si tenías alguna, claro? La verdad es que, mira, realmente no escuché el disco como yo quería hasta que se mezcló, porque por un lado estaba toda mi parte electrónica, por otro lado estaba lo que íbamos grabando con la banda, y había que mezclarlo y engancharlo, ¿no? Yo creo que todos, además, oímos el disco en cuanto estaba mezclado y entendieron, yo creo que parte de la banda entendieron lo que yo buscaba finalmente, y yo me sorprendí porque estaba mejor de lo que esperaba, porque hubo un momento que lo tenía sobre, o sea, eran más ideas en mi cabeza que cosas concretas y había temas pues como la humanidad y la tierra que yo tenía tantas pistas que no sabía ni cómo mezclarlas, ¿no? Tenía las tanchos por un lado, samples por el otro, baterías, no sé qué, y yo necesito que de repente llegue alguien y ordene todas esas ideas, ¿no? En este caso, pues Ricky Falner, que es el productor, y Santos, que es el que mezcla, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy contento porque bueno, tenía una idea ambiciosa y difícil de explicarle a la gente con la que trabajaba, pero al final lo entendieron todos muy bien y quedó guay. Para ir terminando, hablabas antes de que no quieres aburrirte en la música. No sé si en este tiempo has pensado en algún momento en cómo es el futuro de Iván Ferreiro o incluso la retirada de la música. Esto ya es un poco como meterme en terreno pantanoso, pero no sé si has podido reflexionar un poco sobre esto, ¿no? En un momento en el que la música cambia y que se saca música cada día y que, bueno, que te estén esperando un poco, pues también creo que da un poco para la reflexión, ¿no? La verdad es que en la pandemia tuve esa crisis en concreto, ¿no? Me refiero que bajaba al estudio y de repente se para el mundo, no está pasando nada, no pasan coches por la carretera, solo oigo los pajaritos, ¿no? Estoy en casa solo y pienso si tiene algún sentido hacer música, ¿no? Lo pienso todas las veces, me refiero. Ahora mismo lo pienso también, es decir, realmente si me preguntas si mi música es necesaria, te diré que no, ¿sabes? Me refiero, hay música maravillosa por ahí. Pero luego solo es necesaria si yo deseo hacerla y es necesaria para mí. Es decir, creo que la música tiene que ser una cosa un poco egoísta en ese sentido, ¿no? Y yo perdí un poco las ganas, y de pronto me daba pereza todo, me parecía un acto absurdo tratar de sacar discos, ¿no? Y además, por otro lado, veo a artistas más jóvenes, ¿no? Y con ilusión, y pensaba, hostia, esta gente tiene toda la ilusión y yo en este momento la he perdido y ojalá, o sea, hubo un momento que pensé, ojalá fuera rico para no tener que salir a tocar nunca más, ¿no? A veces me parece una pequeña condena, ¿no? Tener que salir a trabajar, ¿no? Supongo que nos pasa a todos, que hay un momento que decimos, hostia, ojalá pudiera quedarme en casa, ¿sabes? Y hacer esto, ¿no? Por otro lado, también estuve produciendo el disco de Guadi Galego y ostras, me parecía tan increíble que ella viniera a casa a trabajar y me sentía tan a gusto haciendo música
la música de otro, que fuera otro el que piensa de qué va el texto, ¿sabes? Que sea otro el que pone el careto, ¿no? Y luego con Wadi, que es maravillosa, que es una persona que sabe tanto de música, que es tan musical, y hubo momentos que dije, ojalá pudiera producir discos sin no tener que salir a los escenarios, ¿no? Pero supongo que esas crisis son necesarias para hacer cualquier trabajo, porque es un trabajo que tienes que hacerlo con pasión y con ganas, ¿no? Y yo creo que para que existan las ganas hay que perderlas en algún momento, y creo que para hacerlo de forma honesta hay que plantearse por qué lo hacemos. Y en algún momento tenemos que perder el toque con el suelo, ¿no? Esa sensación de, sí, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y hay momentos que era, hostia, no sé si tengo que hacer esto o no, ¿no? Entonces yo pienso mucho en eso, ¿no? En qué va a ser de mí, ¿no? Y que en el fondo estoy condenado al escenario. Pero también es verdad que cuando pasa un par de años más, de repente tengo muchas ganas de salir de mi casa. Tengo ganas de enseñar las canciones. Y bueno, pues hay que perder las ganas y recuperarlas, ¿no? ¿Y cuándo me retiraré? Pues no lo sé. Igual si me toca la lotería, igual me retiraba mañana y ya no iba de gira y solo hacía 4 bolitos que me apetezca hacer, ¿no? Claro. Pero supongo que como todo el mundo, ¿no? Sí, creo que la música al final también es una montaña rusa, y creo que de este disco lo que sacamos, o por lo menos la conclusión que saco yo, es que el pop nunca muere. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que el pop se reinventa cada día, gracias a Dios. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Iván, por recibirnos, y nada, que tengas mucha suerte con esta trinchera pop y que llegues a los escenarios para comértelo con ganas y con ganas de jugar. Muchas gracias. Muchas gracias.